Quiero felicitar en esta ocasión a mi compañero Ricardo Fuentes por su informe de labores. Hemos hecho muchas cosas por el bien de las personas habitantes de la Ciudad de México en esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Seguramente en unos momentos más él las va a mencionar. Compañero Ricardo, muchas felicidades por este informe. Muchas gracias por tu amistad y este acompañamiento mutuo que nos hemos dado en esta legislatura. Enhorabuena. Quiero enviar una felicitación y un gran abrazo al diputado Ricardo Fuentes por su segundo informe de labores, así como reconocer la gran labor que ha hecho al interior del Congreso. Muchas felicidades, Ricardo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Les mando un fraternal saludo y en especial a mi buen amigo el diputado Ricardo Fuentes por su segundo informe legislativo en el primer Congreso de la Ciudad de México. Ha realizado un buen trabajo, un gran compañero y espero éxito en su informe. Quiero enviar un saludo a mi amigo el diputado Ricardo Fuentes con motivo de su segundo informe de actividades. Creo que será un informe que dará cuenta de su enorme actividad. Ha estado trabajando de manera muy intensa desde que llegó al Congreso, participando en todas las reuniones del grupo parlamentario, participando activamente en las reuniones de comisión y en las reuniones del Pleno. Creo que su trabajo es un trabajo muy importante para fortalecer nuestra visión de grupo, nuestra visión de equipo, y espero que sigamos trabajando juntos para concluir en este periodo un trabajo que tenemos que hacer para integrar la Constitución en el marco de las leyes de la ciudad, pero también para fortalecer nuestro proyecto de transformación, para traducir en normas nuestra Constitución de avanzada de la Ciudad de México, pero sobre todo para llevar a cabo la transformación que hemos planteado, trabajando con nuestra jefa de gobierno y trabajando con nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Un saludo, un abrazo, diputado, sigue trabajando como lo estás haciendo hasta ahora. Saludo con gusto al querido diputado Ricardo Fuentes, amigo que siempre está colaborando, ayudando, coordinando acciones para que en la alcaldía Miguel Hidalgo y Azcapotzalco pues se vea reflejado el trabajo y por supuesto la dedicación de un servidor público y por supuesto de un representante popular. Te felicito, éxito y estaremos muy atentos y siempre coordinados contigo. Antes que nada, agradezco al alcalde Romo, a los diputados y a las diputadas que me enviaron un mensaje previo a este informe. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados ciudadanos, compañeros diputados, funcionarios públicos, al pueblo de México. En cumplimiento con lo que dispone la normativa interna del Congreso y la Constitución Política de la Ciudad de México, rindo este informe de labores que corresponde al segundo año de ejercicio, informe de actividades legislativas.
presentado, como señala la Constitución, iniciativas, puntos de acuerdo, y hemos establecido un mecanismo de comunicación con diversos ciudadanos para apoyarlos en gestiones y en trabajos que tienen que ver con las colonias y con lo que sucede en el acontecer cotidiano en cada una de las diferentes localidades de esta ciudad. Voy a comenzar señalando las iniciativas que he presentado en este segundo periodo de ejercicio. Primeramente, hice una iniciativa para reformar la Constitución Política Federal. En el Congreso se le denomina iniciativa de iniciativas, porque es una iniciativa que se presenta en el Congreso, se aprueba y después se va al Congreso de la Unión. Esta consiste en la desaparición de 32 senadores. ¿Por qué? Porque los senadores representan a las entidades federativas y los diputados representan a los ciudadanos. En el caso de los diputados se justifica que haya plurinominales para equilibrar la representación popular. Sin embargo, en el Senado de la República solamente se justifican 3 senadores por cada entidad federativa. Los otros 32 senadores, que son los que yo propongo que desaparezcan, no tienen ningún sentido porque representan a los partidos políticos, representan a intereses que no tienen que ver con las entidades federativas y se hace un desequilibrio porque hay entidades federativas que tienen solo 3 senadores y entidades federativas que tienen más de 10 senadores, como es el caso de la Ciudad de México. Hice también una reforma al reglamento del Congreso para que se eliminen muchas medallas y muchos reconocimientos que son, desde mi punto de vista, onerosos. Originalmente, el Congreso de la Ciudad de México, anteriormente legislativa, en la Asamblea Legislativa, establecía que se daba la medalla al mérito ciudadano, pero se han ido diversificando y, en mi opinión, creo que se demerita porque ya no se le da el valor que tiene un gran reconocimiento. Esa iniciativa está todavía en discusión en la comisión correspondiente. Posteriormente hice una iniciativa para reformar el Código Penal del Distrito Federal para dar certeza a las personas, sobre todo a las mujeres que son víctimas de violencia. Muchas veces la víctima de violencia tiene que responder y ante una violencia responde en legítima defensa y posteriormente es la persona, la víctima, la que respondió en legítima defensa, la que es acusada por agresión. Esta iniciativa propone reformar para dar certeza en legítima defensa a las víctimas. Otra reforma al Código Penal busca que se establezcan sanciones, penas adicionales para evitar lo que se le denomina la puerta giratoria. Esto que se le denomina la puerta giratoria se da que con la misma facilidad con que entran a prisión, salen de prisión. Entonces, la iniciativa propone incrementar las penas cuando se trata de personas que reinciden, que ya fueron detenidas por un delito, ya fueron acusadas o están en proceso y vuelven a cometer el mismo delito. Si está en proceso y vuelve a cometer el mismo delito, no tendría derecho a salir, porque se van acumulando y hay personas que son detenidas, hay criminales o personas que cometen 3, 4, 5 delitos. Los 5 delitos están en proceso, están enfrentando los 5 o 6 delitos en libertad y vuelven a salir con la misma facilidad. Se trata de poner alto a esto que es un flagelo ya para la ciudadanía. Otra reforma al reglamento del Congreso es dotar al área de servicios parlamentarios con la facultad de que puedan corregir estilo. Cuando se hacen los dictámenes, muchas veces se corrigen después de que se presentan en la tribuna y hay algunas modificaciones que se votan por el Pleno de los Diputados y en la transcripción en ocasiones falta una coma, sobra un acento, hay un error ortográfico, inclusive algún signo de puntuación que cambia el sentido del espíritu del legislador. En este caso, como en otros congresos, el área de servicios parlamentarios podría hacer una modificación
para mejorar el uso del lenguaje y para facilitar la comprensión de la ciudadanía sin cambiar el propósito fundamental de la reforma. Esto existe en el Congreso Federal, existe en el Senado, existe en Cámara de Diputados, existe en otros congresos, pero no existe aquí. De tal manera que si hay un error en la transcripción o una redacción poco clara que puede cambiar el sentido, así se publica y entonces puede haber problemas de interpretación. Otra reforma que presenté es modificar en el ámbito de la Ley de Movilidad para que los conductores de vehículos que cometen un accidente en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas pierdan definitivamente la licencia de conducir. Esta iniciativa a mí me parece que es muy importante porque no es posible que una persona cometa un delito, se pase un alto o provoque un choque y a causa de ese choque fallezca otra persona. Se somete a un proceso de defensa, un proceso de escrutinio ahí entre la autoridad judicial, puede alegar un delito culposo o que no sea amerito, o que no amerite más bien la prisión y que pueda salir y enfrentar su proceso en libertad, pero puede seguir conduciendo y puede provocar otro accidente. Desde mi punto de vista, personas que provocan accidentes bajo estas condiciones no tendrían derecho ni a quitarle la vida a otra persona, ni a aportar una licencia por faltar a esta responsabilidad. Esta iniciativa fue dictaminada en sentido negativo. No entiendo por qué, pero sus razones tendrá la comisión dictaminadora. Otra reforma al Código Penal fue que las penas en el sistema penitenciario se deberían incrementar cuando hay colusión por familiares o por integrantes del área de resguardo y que permiten que un reo se dé a la fuga. Si alguien se da a la fuga, cuando lo recapturen, la pena se tiene que incrementar y también se tiene que sancionar a las personas que hayan contribuido o que hayan aportado o que hayan facilitado alguna situación para que el reo se escape. Otra reforma que fue a la Ley General de Salud, a la Ley de Salud de la Ciudad de México, es una ley que está en proceso de dictamen. Ahorita se están abrogando diferentes leyes, pero mi propuesta es reformar la Ley de Salud en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, por supuesto, para que se vigile con mucha atención y establecer pulcramente la obligación de que quien realice una cirugía estética invasiva, o sea, una cirugía estética que implique cirugía, tenga que ser una persona que haya estudiado la licenciatura en medicina y que sea pues capaz de ejercer una cirugía. Parece una cosa nimia, pero a partir de que se reformó la Ley General de Educación, muchas instituciones tienen la posibilidad de otorgar reconocimiento oficial de estudios. En estas situaciones hay academias de cosmetología o de cirugía estética, pero no invasiva, algunas cosas menores, pero dan maestrías a personas que no tienen la licenciatura en medicina, pero tienen un estudio de cosmetología. Entonces son licenciados en cosmetología, pero con maestría en cirugía estética. Entonces, sin tener la formación de médico profesional cirujano, egresado de una institución acreditada, como la UNAM, como el Politécnico, como todas estas instituciones de gran prestigio, han montado clínicas y han permitido que estos estudiantes de maestría con una licenciatura que no es en cirugía puedan hacer este trabajo. Yo creo que eso se tiene que sancionar y se tiene que vigilar porque se pone en riesgo la vida de mucha gente. Hice una propuesta que posteriormente fue retirada para expedir la ley de trabajadores y trabajadoras de instituciones públicas de la Ciudad de México. Adelante, volví a presentar
otras 2 iniciativas y ahorita explico por qué. Hice otra modificación, más bien otra propuesta para modificar el Código Penal del Distrito Federal para proteger a los trabajadores de la salud. Es algo que no veíamos antes, pero a partir de la problemática por la que vivimos, que es esta pandemia que nos ha afectado a todos, que nos han mantenido dentro de casa, quienes han estado expuestos y que han reaccionado y trabajado de manera muy valiosa, heroica yo diría, son todos los trabajadores del sector salud, médicos, enfermeras, camilleros, camilleras, todos ellos, hombres y mujeres, han dado la frente y han arriesgado su vida y lo siguen haciendo para salvar a toda la población. Sin embargo, se ha dado que en muchas colonias, en centros de trabajo, en unidades habitacionales, a los médicos, a las enfermeras, a las doctoras, hombres y mujeres que después de una jornada intensa de estar luchando para salvar la vida de la gente, llegan a sus casas y son agredidos para que no contaminen el ambiente. Se dio muchísimo al principio y se sigue dando, pero la propuesta es al Código Penal para quien ataque a los trabajadores de la salud tenga una sanción. Posteriormente, hice una propuesta de iniciativa para expedir la ley de amnistía para la Ciudad de México. El Gobierno de México, la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron una ley de amnistía para que el sistema carcelario, el sistema penitenciario, libere a muchos presos que están en muchas circunstancias detenidos por causas ajenas, por una defensa que no les permitió la libertad. Indígenas que no hablan español, mujeres que apoyaron a otra mujer, no en la Ciudad de México porque aquí está permitido, pero en algunos estados de la República, mujeres que apoyaron a otra mujer para que interrumpiera su embarazo y fueron acusadas por homicidio. Para personas que ante la falta de apoyo del campo de tantos años, se dedicaron a cultivar algún tipo de sustancia psicotrópica que no está permitida por la ley de salud, pero la miseria los llevó a ese camino y que injustamente, posiblemente cuando lo sentenciaron, estaba completamente prohibido, pero a nivel federal ya se ha permitido la aportación o el traslado de cantidades pequeñas. Algunas personas están detenidas por esas razones y que no tienen nada que ver ni con la delincuencia organizada. Esa reforma federal indica en los transitorios que cada una de las entidades federativas habrá de hacer las leyes de amnistía correspondientes en cada uno de sus territorios. Y esa es la iniciativa que yo propuse. Posteriormente, hice una propuesta para modificar el reglamento del Congreso de la Ciudad de México para que los legisladores que estando presentes en la sesión se les pida su voto y no voten, sean amonestados públicamente. El reglamento establece que cuando un legislador está aquí en este recinto y se abre el sistema de votación y no vota, se le tiene que descontar el día de dieta. No se hace. No se hace porque ya se ha vuelto una costumbre parlamentaria. No votan a favor, no votan en contra, no votan ni siquiera en abstención. Y eso pues es faltar a la responsabilidad y desde mi punto de vista tendrían que ser amonestados. Como si se aplica el descuento o no se aplica el descuento, pues es solamente información que conserva el área de recursos humanos y el propio legislador. Yo opino que el público en general y los demás legisladores deberíamos estar enterados cuando se den este tipo de situaciones y por eso considero que es importante una amonestación pública. Posteriormente, hice una iniciativa para reformar el Código Civil para dar claridad al concepto de matrimonio que está en el Código Civil. En el Código Civil se establece actualmente, es un código que data de principios del siglo XX, en el Código Civil dice: el matrimonio
es la unión libre de dos personas. Era muy claro en aquel entonces, pero ahora el matrimonio es una cosa, el concubinato es otra cosa, la unión libre es otra cosa. Entonces, si nosotros leemos el Código Civil y dice el matrimonio es la unión libre de dos personas, resulta contradictorio. Esa iniciativa es muy sencilla, es simplemente definir el concepto de matrimonio y el concepto de unión libre como cosas diferentes, porque inclusive aparece la posibilidad de que se establezcan juicios civiles familiares en donde la diferencia que haya entre matrimonio y unión libre puede ser la gran diferencia. También hice una iniciativa para reformar el reglamento del Congreso en materia de recepción de observaciones del Ejecutivo. Nuestro reglamento establece cuál es el tratamiento que se le da. En el proceso legislativo, cuando se aprueba una ley, cuando se aprueba una reforma de ley, una vez que ya está firmada por todos los diputados, se va a la jefatura de gobierno para que sea publicado en la Gaceta Oficial. Eso sucede en todos los congresos. Pero también es facultad del Ejecutivo, cuando recibe la iniciativa, antes de publicarla, enviar observaciones si desde su punto de vista se encima o se traslapa o se produce una antinomia, algún problema con otra legislación o no procede por alguna circunstancia. El Ejecutivo tiene que devolver el proyecto antes de publicarlo, no lo publica, por eso lo devuelve, con observaciones y señalando por qué. Hay otro proceso, si el Congreso está de acuerdo, pues entonces se hacen las modificaciones, se regresa y se publica. El problema que hay aquí es que la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva es la representación legal del Congreso. Eso es lo que establece la ley orgánica del Congreso. Sin embargo, el reglamento establece que las observaciones del Ejecutivo llegan primero a la Junta de Coordinación Política, sin pasar por la presidencia. Y eso ha generado confusiones, porque lo normal en cualquier acto administrativo es que la documentación se entregue a la representación legal. Entonces, desde mi punto de vista, las observaciones del Ejecutivo deberían tener una ruta muy clara para evitar confusiones. En 2 ocasiones el año pasado se dieron circunstancias confusas justamente a partir del envío de observaciones del Ejecutivo a este Congreso. Otra reforma, otra iniciativa que presenté para reformar la Ley de Salud del Distrito Federal fue en materia de violencia obstétrica. La violencia obstétrica es algo que durante muchos años, durante mucho tiempo ha sido una práctica común, pero lamentablemente no sabemos qué es violencia obstétrica, porque las mujeres están acostumbradas a que el médico instruye, desde la posición que el médico determina para tener el parto, que es una posición horizontal, cuando lo más natural es como hacen en las comunidades, que cae de arriba hacia abajo por gravedad, para comodidad del médico, según lo expresan muchas parteras, la mujer está acostada y eso puede llegar a considerarse violencia obstétrica. Y otros asuntos como la aplicación de estimulantes para favorecer o para acelerar el parto, el corte de algunas regiones para abrir la vagina y que pueda salir más rápido el bebé. Esto sería posible o estaría permitido, digo yo, siempre y cuando se consultara a la mujer. Pero hay muchas cosas que el médico hace sin consultarle a la mujer, sin tener la autorización, y eso yo considero que es violencia obstétrica. Y además, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que nosotros, como legisladores, tendríamos que legislar en esa materia. No se ha hecho aún, pero ya está la iniciativa. Otra iniciativa fue la reforma al Código Penal en materia del Distrito Federal en materia de delitos cibernéticos. Significa que
cualquier persona que invada o que sustraiga o que elimine archivos que no son de su competencia, que no están bajo su responsabilidad o estando bajo su responsabilidad los maneja indebidamente, eso tiene que ser sancionado, tiene que ser penado, tiene que tener algún castigo para evitar que se repita. Y esta iniciativa surgió porque el año pasado, en este Congreso, un día amanecimos y se había borrado la página de Internet. Toda la información que es la memoria legislativa de este Congreso y que es el acceso que tiene la ciudadanía a lo que pasa aquí, se borró. Se abrió la investigación, está todavía en la Fiscalía General, en la Fiscalía de la Ciudad de México, sin embargo, no ha procedido, no ha prosperado y no sabemos contra quién proceder. Pero espero que cuando se sepa, tengamos la posibilidad de que se sancione y que se castigue severamente a quien lo haga, para que no sea un delito menor, sino que sea un delito grave, porque se afectan muchos intereses legítimos de los legisladores y, por supuesto, derechos de la ciudadanía a ser informados correctamente. Posteriormente, presenté una ley que es la ley para establecer las relaciones laborales entre los trabajadores y las trabajadoras de instituciones públicas. Esta ley es la que sustituyó a aquella que mencioné hace rato, que fue retirada, porque la anterior era muy grande y contemplaba dos aspectos. Entonces la dividí en dos para que se dictaminara en dos comisiones y no se empantanara. Porque una ley es la que establece las relaciones laborales entre trabajadores y trabajadores, que es esta, y la siguiente, que es la ley que crea el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. O sea, la primera regula cómo se relaciona el trabajador o la trabajadora con la institución, y la segunda establece la instancia de arbitraje cuando hay un conflicto, cuando un trabajador es despedido injustamente, cuando un trabajador es demandado por incumplimiento de sus responsabilidades y tiene que dejar el trabajo, cualquier situación que implique un diferendo entre el servicio público y los trabajadores. Entonces son dos leyes que sustituyeron a la que yo había presentado, que englobaba todo en una sola cosa, pero iba a ser muy difícil y además una es consecuencia de la otra. Posteriormente hice una iniciativa para reformar el Código Civil en materia de arrendamientos en emergencias sanitarias. Esto fue, por supuesto, hacia el mes de marzo, cuando se dio ya la situación de tener que cerrar muchos negocios por mandato de la Autoridad Sanitaria Federal y de la Ciudad de México. Para evitar los contagios, hubo una instrucción para que restaurantes, muchos comercios, plazas públicas cerraran los negocios. La iniciativa establece que en caso de emergencia sanitaria, el arrendatario, o sea, el que paga renta por usar un lugar, no le pague al arrendador el total de la renta, sino una parte proporcional equivalente a lo que pudo abrir en el transcurso de un año, siempre y cuando haya una declaratoria de emergencia sanitaria y que lo obligue a cerrar. Esto no es, como dicen, el arrendador, o sea, el dueño del local, como el arrendatario, o sea, el que usa el local pero no es de él. En estos dos casos, los dos dicen lo mismo: no es mi culpa, no es culpa de nadie, ni siquiera de la autoridad. La autoridad sanitaria actúa de esta manera para protección de la sociedad. Pero también es injusto que, teniendo cerrado su negocio, tenga que pagar forzosamente sin tener ingresos. Esto ha provocado el cierre de muchos negocios. Espero yo que esta iniciativa prospere y que se dictamine para que, espero que no vuelva a suceder, pero si volviera a suceder ante circunstancias de esta naturaleza, haya un acuerdo derivado de lo que establezca el Código Civil. También hice una propuesta para reformar el reglamento del Congreso de la Ciudad de México en materia de conflicto de interés.
Esto es un asunto muy complejo porque los diputados que presiden las comisiones son diputados que tienen conocimiento del tema. Lo ideal sería que el que presida cada comisión tenga experiencia o conocimiento o interés en el tema de la comisión que preside. Así, lo que puede suceder es que cuando le llegan las iniciativas es mucho más fácil que pueda entrar en el debate y defender o desechar las iniciativas que lleguen en su materia. Sin embargo, se da el caso en que si el diputado que preside una comisión tiene conflicto de interés porque modificar una ley podría beneficiarlo, eso desde mi punto de vista no es correcto. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Pedro Joaquín Caldwell era senador, era presidente de la Comisión de Energía, siendo que toda su familia tiene gasolineras en el sureste de México. Entonces, las reformas que aprobaba como senador, como presidente de la Comisión de Energía, probablemente, muy probablemente, beneficiaban a sus familiares. Entonces, cuando hay ese tipo de conflicto de interés, no podrían ser presididas. Y señalo en la iniciativa que si un diputado es integrante de una comisión y en un momento dado el dictamen de una iniciativa tiene que ver con un interés personal, el diputado está obligado a excusarse, cosa que no sucede. Otra reforma que propuse fue abrogar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal y expedir la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de México. Esto, pues el nombre de la propia ley que se expide nos da la pauta para señalar que se trata de un mecanismo para actualizar, sobre todo en las circunstancias que vivimos actualmente, para poder avanzar hacia la recuperación económica. Todos los negocios que necesitan estímulos fiscales, estímulos administrativos, apoyos extraordinarios y que deben estar contemplados en una ley de esta naturaleza. Hice una iniciativa para reformar el reglamento del Congreso de la Ciudad de México en materia de dictámenes en comisiones, porque sucede algo que se ha vuelto parte de la práctica parlamentaria. Muchas veces cuando se vota un dictamen en la comisión, cada uno de los legisladores dice su nombre y el sentido de su voto. Así lo dice el reglamento. Deberá expresar su nombre y el sentido de su voto, si es positivo, si es en contra o si es en abstención. Sin embargo, cuando llegan las actas, lo que está en el acta no corresponde con lo que dijo en la sesión. Y en otro artículo del reglamento dice que el legislador no podrá retirar la firma de lo que se plasmó en el dictamen. No lo puede cambiar si ya está plasmado en el dictamen. Sin embargo, si lo dijo en la versión estenográfica y no corresponde con el dictamen, a lo que le van a dar prioridad es a lo que está sentado con la firma, aunque exista la grabación de la versión estenográfica. Entonces, la iniciativa lo que busca es que lo que diga y que es público, porque además de que se transmite en todas las sesiones, queda en la estenografía, debe corresponder con lo que se firma. Y eso es el fondo, el sentido que desde mi punto de vista es sumamente importante, porque es lo que se expresa en un debate y que posteriormente puede diferir con lo que se asienta en la firma. Otra reforma que me parece muy importante, que tiene que ver con los residuos sólidos del Distrito Federal, esto es en materia de medio ambiente, es para reformar justamente el residuos sólidos de trato especial. El año pasado reformamos la ley de residuos sólidos para prohibir el uso de bolsas de plástico de un solo uso.
Sin embargo, la gente que tiene mascotas compra las bolsas para desechar las heces fecales. Entonces, la iniciativa busca que las heces fecales tengan un trato especial, que no se usen bolsas de plástico y que se utilicen otros mecanismos, y que las alcaldías, la Secretaría de Medio Ambiente deberán establecer esos mecanismos alternativos, que pueden ser bolsas degradables, bolsas biodegradables o compostables, pero que sea de manera muy puntual. Y esto tiene que ver con un punto de acuerdo que en un momento voy a decirles, que ya también presenté, pero para seguir con las iniciativas es importante que se establezcan estos criterios para que se deje de utilizar una bolsa que no se va a degradar de ninguna manera para desechar este tipo de residuos. Lo peor del caso es que las tiran a la basura o las tiran al drenaje, provocando otros problemas muy graves. También presenté una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México en el mismo sentido que la propuesta al reglamento en materia de conflicto de interés. Porque la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México establece que los funcionarios, cuando tengan que ver con una decisión en donde hay conflicto de interés, deben excusarse con su superior. Pero en la Cámara, en el Congreso, en una Cámara de Diputados federal o otro Congreso, y en particular aquí, no se da ese caso porque somos pares. Todos los diputados tienen exactamente el mismo nivel, todos somos pares. Quien es presidente de una comisión tiene una característica porque coordina y lleva la batuta, pero son par al igual que el vicepresidente, al igual que el secretario y al igual que los integrantes. Entonces aquí no hay la posibilidad de que le reporte a su superior jerárquico excusarse de una situación en donde haya conflicto de interés. Por ello, cuando hay una situación de conflicto de interés, señalo yo en la iniciativa, el diputado debería excusarse ante el presidente de la comisión, no ante su superior jerárquico, y eso es lo que yo propongo para modificar la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Posteriormente, hice una propuesta para reformar el Código Penal para el Distrito Federal, porque hace poco hubo un dictamen que fue muy importante, yo creo que es uno de los grandes avances en materia de derechos humanos, que prohibió en el Código Penal la utilización o la aplicación de terapias para evitar la conversión. Terapias de conversión se le dice. Si una persona no quiere ser hombre o no quiere ser mujer y quiere vestirse como hombre o quiere vestirse como mujer o quiere hacer cualquier situación de cambio de género, de identidad o de preferencia, de orientación, ya no lo puede hacer. Está en la Ciudad de México, está prohibido y es sancionable por el Código Penal. Sin embargo, solamente en el dictamen que se aprobó, solamente quedó orientación sexual. Pero la Constitución de la Ciudad de México establece, además de orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género y expresión de género. Mi iniciativa es simple y sencillamente para que también se sancione no nada más cuando se trate de terapias relacionadas con la orientación sexual, sino con preferencia sexual, identidad de género y expresión de género, para alinearlo con lo que dice nuestra propia Constitución. La reforma fue muy importante, pero desde mi punto de vista es insuficiente. Falta todavía considerar la gran diversidad en esta materia que tenemos en nuestra ciudad. Hay otra reforma al reglamento del Congreso que busca facultar a un legislador que presenta un punto de acuerdo en representación de otro diputado o diputada para que tome decisiones. Sobre todo cuando es la comisión permanente. En la comisión permanente, que es el periodo que está
entre periodo ordinario y periodo ordinario, la comisión permanente no funciona con todos los legisladores, funciona nada más con 17. Estos legisladores lo que hacen es que presentan a nombre de otro legislador algunos asuntos. Entonces, el legislador que está en la comisión permanente y presenta un asunto a nombre de otro, muchas veces en el momento de que se presenta, en la discusión, otro legislador propone alguna modificación para matizar, puntualizar, cambiar, modificar, mejorar la propuesta que se está haciendo. Y la respuesta del proponente dice, no puedo modificarlo porque lo estoy presentando a nombre de otro que no está aquí, y quien tiene que tomar es eso, quien tiene que tomar la decisión es el que lo propuso, pero no está. Entonces, mi propuesta es que cuando se presente, pues también esté facultado y obligado a proponer, aceptar o no, pero si no lo acepta, no es porque es responsabilidad del otro. En el momento en que está en la tribuna es responsabilidad, hace propia la responsabilidad. De hecho, cuando lo presenta el legislador a nombre de otro, el discurso así se pronuncia. Vengo a nombre del diputado o diputada X y propio a presentar el siguiente asunto. Entonces, al hacerlo propio, tendría que tener esta facultad de tomar la decisión. Posteriormente, hice una propuesta para reformar la Constitución Política Federal, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que se tendría que aprobar aquí y de aquí irse para allá, es para establecer una consideración que tenga que ver con la diversidad sexual para establecer claramente lo que es el matrimonio igualitario. La Constitución establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Mi propuesta es muy sencilla, establecer, en lugar de señalar hombre y mujer, dada la situación de la comunidad LGBTI, que pueden diferenciarse, pueden considerarse hombres o mujeres o trans o lésbico, gay, o sea, cualquiera de las situaciones, pero ya no es esta clasificación que se estableció de una manera genérica. Entonces, la propuesta es, en lugar de que la Constitución diga el varón o el hombre y la mujer, ya se modificó, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, la iniciativa dice las personas, todas las personas son iguales ante la ley y esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias, porque como está la Constitución considera solamente un tipo de familia, hombre, mujer, con hijos, pero hay muchas familias y podríamos enumerar al menos 7 u 8 diferencias. Esa es la iniciativa para establecer ese derecho en todo el país, porque como está ahorita, depende esa consideración de cada una de las entidades federativas y creo que son derechos que deben considerarse en todo México. También hice una propuesta para reformar el Código Fiscal de la Ciudad de México. Una propuesta que presentó el presidente de la República al Congreso de la Unión y que ya se aprobó fue la prohibición para condonar los impuestos. Se modificó el artículo 28 de la Constitución para que ya no se sigan condonando los impuestos a grandes contribuyentes. Resulta que por esa reforma se han devuelto miles de millones de pesos, por miles de razones, por muchas razones, pero se dejaban de pagar al fisco muchos millones de pesos que son muy necesarios para distribuir el recurso de una manera más equitativa entre la población. Y el transitorio de esa reforma constitucional federal también señala que las entidades federativas tendrán que hacer reformas en esa materia. Y esa es esa iniciativa. Toma el mandato de la Constitución en un artículo transitorio y
ponemos con esta propuesta que también se prohíba la condonación de impuestos en la Ciudad de México. Hice una iniciativa que posteriormente la suscribimos entre varios legisladores, que se le denominó de manera cotidiana, de manera coloquial, Ley contra la Comida Chatarra. Quedó finalmente una redacción que no es del todo, porque como la suscribimos 3 legisladores, pues quedó así muy general. Sin embargo, vamos a trabajar en el dictamen para precisar, a partir de una conversación que ya tuvimos con los empresarios, con los presidentes de diferentes cámaras de la industria, de las tiendas de autoservicio, del pequeño comercio y todo eso, y considerando sus aportaciones, vamos a hacer una reforma y, en mi opinión, tiene que ser muy puntual, sobre todo dirigido a las tiendas departamentales que, como estrategia de marketing, ponen los productos más seductores para los niños a la altura de los ojos de los niños. Entonces, sí se pueden vender. A mí me parece que es un exceso que prohibir a los menores de edad. Y había un argumento que dijeron, me parece muy válido. Tenemos menores de edad de 16, niñas de 14 que se casan, porque está permitido con autorización de los padres, que ya trabajan, que ya tienen hijos, tienen 16, 17 años, son menores de edad y que tengan prohibido por ley comprar unas papas o un refresco con azúcar. Entonces, esas son las 32 iniciativas que yo presenté en este segundo año de ejercicio. Ya no están consideradas aquí las iniciativas que he presentado a partir de septiembre a la fecha. Esas las comentaré en el tercer informe de labores, pero esas 32 son iniciativas que han sido a partir de la experiencia, a partir de la demanda social, a partir del estudio y el análisis que he hecho yo de los diferentes aspectos que hay en esta ciudad y que considero necesarios. Dentro de las facultades de diputados y diputadas del Congreso está también el de analizar, discutir y preguntar al Ejecutivo sobre las diferentes actuaciones. La Constitución nos faculta para que podamos hacer observaciones, hacer proposiciones con un punto de acuerdo por el cual se puede exhortar para que un funcionario haga tal o cual cosa o para pedir que se vigile alguna circunstancia en específico o para solicitar información, que es lo que normalmente se hace. Y aunque la solicitud de información tendría que tener otra vía, se ha hecho ya común en la práctica parlamentaria que también se exponen asuntos urgentes para que informen a este Congreso de algunas situaciones muy particulares. Al inicio de este segundo periodo hice una propuesta para que se declare el 18 de noviembre Día de la Mujer Revolucionaria. No es un asunto de moda, tiene un sentido. Como todos sabemos, el 20 de noviembre es el día que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. Sin embargo, el 18 de noviembre hubo un incidente muy importante en Puebla. El gobierno de Puebla detectó que los hermanos Cerdán tenían un arsenal y estaban preparados para avanzar en cuanto se diera la instrucción. Quisieron decomisarlo, quisieron atacarlos, quisieron tomar preso a la familia. Los más destacados de esta familia son Aquiles Cerdán, muy conocido, y su hermana,
Carmen Cerdán, que fue una mujer valiosa y que fue la que prácticamente hizo el primer disparo de la Revolución Mexicana. Por eso creo yo que el 18 de noviembre es un día que tenemos que conmemorar recordando la acción de una heroína como Carmen Cerdán. Y esto me dio mucho gusto porque posteriormente se dio el anuncio de la jefa de gobierno, posteriormente, unos meses después, de recordar a las mujeres que han sido importantes en la historia, y ya se inició con la estatua de Leona Vicario, la colocación de las heroínas de este país, que no eran reconocidas porque en Paseo de la Reforma existían puras estatuas de hombres. Me parece importante comenzar con esto. Mi iniciativa, este punto de acuerdo estaba enfocado a que la Ciudad de México reconociera a Carmen Cerdán, bueno, a la mujer revolucionaria en memoria de Carmen Cerdán. Sin embargo, la Comisión de Igualdad de Género solamente dictaminó para que nosotros en el Congreso se conmemore aquí en el Congreso mediante una sesión solemne. Otro punto de acuerdo que me parece muy importante fue un exhorto, una petición de información que hice al diputado presidente de la Comisión del Canal del Congreso, para que informara puntualmente de qué es lo que el Comité del Canal del Congreso ha hecho, qué pasó con los trabajadores, qué pasó con las cámaras, qué pasó con el equipo, qué pasó con el mobiliario, qué pasó con la producción, cómo es la transmisión, o sea, información general. Información que nunca contestó el presidente del comité. Ahora tenemos un nuevo director del Canal del Congreso, sin embargo siguen las respuestas sin llegar. Yo soy vicepresidente del comité del Canal del Congreso y no tengo posibilidades ni siquiera de convocar a una comisión siempre y cuando hubiera alguna situación excepcional. Habiendo esa situación excepcional, tampoco puedo, porque no es facultad del vicepresidente, más que por mandato del presidente. Como no tengo esa instrucción, pues yo presenté ese punto de acuerdo, sin embargo, no se han recibido respuestas. Tendré que volver a solicitar la información para poder apoyar al nuevo director del canal y que tengamos un canal digno de esta Ciudad de México y un canal digno de este Congreso. Posteriormente, hice un exhorto al alcalde de Coyoacán. Yo fui electo junto con el diputado Virgilio Caballero por el Distrito 5 de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo. Sin embargo, cuando ya estamos en el Congreso, somos diputados por toda la ciudad. Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, una orquesta que tiene muchos años, más de 30, 40 años, vive en una situación, o vivía cuando vinieron a plantearme la problemática, una situación muy complicada porque no había un reconocimiento de los integrantes de la orquesta como músicos. Todos ocupaban plazas administrativas, barrendero, archivista, ayudante de oficina, auxiliar de esto, auxiliar del otro, cuando la mayoría tienen estudios profesionales, son músicos profesionales. Es una orquesta que funciona muy bien, que tiene muy buenas ejecuciones. A pesar de la pandemia, siguen trabajando y siguen ensayando y siguen estudiando, pero no se tenía ese reconocimiento. El exhorto fue bien recibido y a partir de eso se empezaron a regularizar las plazas de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán. También hice un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente para que difunda lo que también se derivó de la iniciativa que presenté para reformar la ley de residuos sólidos, para que establezca los mecanismos a la SEDEMA para el manejo de bolsas plásticas, para el manejo de, perdón, la redundancia, para el uso en el manejo de heces fecales. También hice un exhorto a diferentes autoridades de la Ciudad de México para implementar acciones que fomenten y permitan aplicar de manera permanente la ley de huertos urbanos. Eso ha tenido un impacto bastante importante porque después de ese punto de acuerdo ya entraron dos iniciativas para reformar más bien para expedir una nueva ley de huertos urbanos y otra para reformar sustantivamente la ley de huertos urbanos. Los huertos urbanos son muy importantes
porque hay gente que tiene pequeños espacios en donde puede cultivar alimentos de autoconsumo, y además tenemos superficies muy grandes que no están urbanizadas, pero como están dentro de la ciudad, pueden considerarse huertos urbanos. Hay un huerto urbano muy importante en Tlatelolco, yo creo que es el más importante, es muy grande, en una unidad habitacional grande, pero hay otras unidades habitacionales que tienen también terrenos, tienen espacios que se pueden utilizar para esto, y por eso es que yo solicité un exhorto para que las diferentes autoridades en su ámbito de competencia lo hicieran. Ya han contestado varias dependencias este punto de acuerdo, y a partir de estas respuestas es que le daremos seguimiento para poder impulsar esta actividad productiva y de autoconsumo. Hice un exhorto a la Fiscalía General, un exhorto que fue aprobado por el Pleno de este Congreso, y para exhortar a la Fiscalía General de la República para que instrumente acciones que tengan que ver con la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. La respuesta no fue suficiente. La respuesta de la Fiscalía fue que ya se están recuperando, que se recuperaron X número de bienes y que se está solicitando la recuperación, pero el exhorto que yo hice no era para recuperar los bienes, sino para impedir o para evitar que se sigan saqueando bienes. Entonces ahí vamos a darle seguimiento para pedir una ampliación de la respuesta a la Fiscalía General. También hice un exhorto a la COPRED, a la Comisión para Prevenir la Discriminación, al Instituto de Reinserción Social y a la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México para que incluyeran en sus programas respectivos acciones para la reinserción social y que no contravengan a las disposiciones oficiales, a las disposiciones vigentes. Resulta que cuando una persona sale de la cárcel y quiere buscar empleo, le piden carta de antecedentes no penales. Eso es discriminatorio. Si la persona ya cumplió una condena, ya pagó una multa, ya estuvo privado de su libertad durante un tiempo, ya tuvo un castigo, ya no tiene por qué estar con el estigma, ya no tiene por qué estar impedido para hacer una vida como cualquier ciudadano. Entonces, está prohibido por la ley. No pueden pedir carta de antecedentes no penales, sin embargo, es muy común que cualquier persona vaya a pedir trabajo y le pidan una carta de antecedentes no penales. Las instancias correspondientes, la policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no la da. Sin embargo, dice que si le entrega el requerimiento de la empresa, entonces sí se la da. Entonces, hay un incumplimiento, o más bien hay un cumplimiento a medias de la negativa. Este exhorto tuvo muy buena recepción por parte de COPRED, de la Comisión para Prevenir la Discriminación y del Instituto de Reinserción Social, porque se hizo un foro en donde participó mucha gente y hubo muchas personas que expusieron claramente. Eso no se queda en la Ciudad de México. La ley del Servicio Civil de Carrera de la Administración Pública Federal pide como requisito carta de antecedentes no penales. Entonces, es algo que está señalado como discriminatorio. Sin embargo, en la Federación, para ocupar un cargo público en la administración pública, sigue siendo un requisito. También hice un exhorto a la Secretaría de Movilidad para que resolvieran un problema. Esto fue a partir de una petición de vecinos. En el área de Azcapotzalco, en la Avenida de las Nueces y Prolongación Rebaúl, hay un tráfico muy intenso de trailers y de muchos camiones que traen carga pesada y que provocan una complejidad muy grande. Hicimos el exhorto, la alcaldía fue, junto con la Secretaría de Movilidad, fue receptiva y se resolvieron algunos problemas y otros pues no se han resuelto, pero están en ese proceso porque estamos en el proceso de reconversión de Azcapotzalco para que recupere su vida industrial. Y esto traerá como consecuencia, desde luego, pues el reordenamiento vehicular.
Esa es la respuesta que recibimos tanto de movilidad como de la alcaldía. También hice un punto de acuerdo, una proposición con punto de acuerdo para solicitar información a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Economía de la Ciudad de México para que nos dieran un informe de cuáles son las acciones que se han hecho para la salvaguarda de algunos espacios tradicionales, como es la costumbre o la tradición de mecanismos de comercialización en los mercados públicos. Los mercados públicos fueron declarados Patrimonio Intangible de la Ciudad de México, sin embargo, hay una omisión, que no hay planes de manejo. En términos culturales, para que una declaratoria se preserve, se tienen que manejar, cuando es patrimonio tangible, planes de manejo, y cuando es patrimonio intangible, planes de salvaguardia, que son preservar las tradiciones, las costumbres. Ese informe no lo hemos recibido y vamos a insistir para ver si podemos obtener la información y ver la manera de que nosotros podamos aportar más a la legislación que acabamos de aprobar hace unas semanas en materia de patrimonio cultural en la ciudad. También solicité información a diferentes instancias para que nos dijeran cómo estaba el asunto de los permisos de construcción en una unidad habitacional muy grande en la Colonia del Gas. Apenas la semana pasada recibí la respuesta de Sedubi, en donde me informan cuál es el estatus, y esa información fue derivada de una petición vecinal, que es parte de nuestra responsabilidad, atender las peticiones de vecinos para apoyarlos en diferentes situaciones, no solamente de administrativas o de trámites, sino también a partir de sus inquietudes y sus dudas, que nosotros hagamos estas peticiones a las diferentes autoridades, y en breve yo me pondré en comunicación con ellos para hacerlos del conocimiento de lo que acabamos de recibir. También hice un exhorto que tuvo un impacto muy importante, fue para que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca procediera legalmente en contra del señor Juan Vera Carrizal. Si ustedes lo recuerdan, el señor Juan Vera Carrizal era un político que agredió a su pareja, una saxofonista mixteca, y le arrojó ácido, le desfiguró la cara y le provocó lesiones. Ella, saxofonista muy reconocida, y el hombre estaba caminando como cualquier ciudadano por todos lados, pero solicité, después de la denuncia que se presentó, después de que el caso se divulgó, solicité esta actuación por parte de la Fiscalía de Oaxaca, y afortunadamente, unas semanas después, fue una actuación que se llevó a cabo y el señor pues ya está rindiendo cuentas ante la autoridad competente. Posteriormente hice un exhorto al titular de la alcaldía de Azcapotzalco respecto a los cortes de suministro de agua potable en la colonia industrial Vallejo, situación que se ha ido resolviendo poco a poco. Al parecer la respuesta en ese entonces fue, entre diversas obras de pavimentación y reencarpetamiento de la carpeta asfáltica, hubo algunas fallas, algunos deterioros en la red hidráulica, situaciones que se han ido solventando poco a poco, y hubo una respuesta favorable. Por eso me siento satisfecho por haber cumplido una demanda vecinal, una petición que se hizo a la alcaldía, y me siento muy satisfecho por haber recibido una respuesta favorable por parte de la autoridad. También presenté un exhorto al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Este fue un asunto muy importante porque tenía que ver con una demanda que hizo el exgobernador Humberto Moreira Valdés en contra del columnista Sergio Aguayo Quesada. La respuesta del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia fue positiva desde mi punto de vista, porque gracias a ello se abrió un expediente para investigar a los magistrados que habían pedido que el periodista pagara una cantidad millonaria por daño moral a una persona que
desde mi punto de vista no tiene ninguna autoridad moral después de lo que sucedió en Coahuila. Y hay otras proposiciones con punto de acuerdo. Una para pedir al Congreso de la Unión que se eviten acciones regresivas para retornar en México a la pena de muerte. Ya México eliminó la posibilidad de tener pena de muerte en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y con eso da cumplimiento al Acuerdo de San José, un acuerdo internacional en donde se establece que una vez que se eviten este tipo de conductas no se pueden revertir. Sin embargo, hay partidos políticos que han estado insistiendo, pero desde mi punto de vista son con fines electoreros. Otros puntos de acuerdo que mencionaré muy rápido, que es al IFT y a la Profeco para vigilar los cobros de Internet. Los proveedores de servicios de Internet no cumplen, el servicio es deficiente, pero el cobro es eficiente. Un exhorto a los diferentes partidos para que con responsabilidad emitan opiniones sin especulaciones para evitar confusión en la población. Un exhorto a la Secretaría de Pueblos y Barrios para que no cancele la estación de radio, porque hay muchos indígenas en la Ciudad de México que pues no hablan bien español y esta estación tenía la posibilidad de dar información muy importante en esta situación sanitaria a personas en su propia lengua. También un exhorto a la autoridad federal para que expidan la norma oficial mexicana para la elaboración, para la manufactura de bolsas de plástico. Nada más sabemos que deben ser compostables o biodegradables, pero no hay una norma oficial para su fabricación, de tal manera que me parece que es muy importante que la industria tenga la certeza y nosotros como usuarios sepamos que si hay una norma, que se cumpla. Pedí a la CEMOVI que considere la ampliación de la red de Ecobici a todas las alcaldías que cuenten con infraestructura para la utilización de bicicletas y finalmente, el último punto de acuerdo, antes del mes de septiembre, fue a la alcaldía Benito Juárez para que mantengan medidas de seguridad para la protección de datos personales. Fuera de estos puntos de acuerdo, también están las actividades en comisiones. Yo pertenezco a 10 comisiones, a la Comisión de Ciencia y Tecnología, a la Comisión de Derechos Culturales, de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, al Comité del Canal del Congreso, a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, a la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, de Transparencia y Combate a la Corrupción, de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal, Protección a Periodistas y a la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. Además de la actividad legislativa, tenemos un módulo de atención, de quejas y atención ciudadana, en donde damos apoyo para asesoría jurídica, apoyo a la población para informar sobre diferentes trámites, asesoría laboral, asesoría nutricional, asesoría para trámites y gestiones y organizamos un concurso de cuento que fue muy exitoso y los primeros lugares, más bien los premios, se otorgaron a los cuentos que fueron destacados. Se les dio
un billete de lotería para la rifa del avión presidencial. Las actividades dentro del módulo: tenemos un taller de nutrición y bien comer, un taller de dibujo y pintura, un taller que se llama Círculo República Lectora, que es para fomentar la lectura, como dice su nombre, un taller de salud mental en niños en tiempos de coronavirus, conversatorios sobre diferentes asuntos de interés general, formación de ciudadanía, infraestructura para habilitar el espacio para personas que requieren conexión a Internet. Esto último es la instalación de una televisión con posibilidades de conexión a Internet y con conexión de Internet que va a estar disponible para los niños, los jóvenes, las personas que no tengan la posibilidad de tener conexión, pero pueden acudir al módulo con las medidas que ha dispuesto la autoridad sanitaria: cubrebocas, sana distancia, uso de gel, antibacterial y todas esas cosas que nos piden para evitar la propagación de este virus. Hicimos la entrega de una prótesis ocular a un joven que estudia en la universidad, que estudios informáticos, ciencias informáticas, y que al perder un ojo tenía muchos problemas con el ojo sano, pero le conseguimos una prótesis, se la entregamos en compañía con el alcalde y es algo que, según él ha dicho, le ha cambiado completamente la vida. En fin, a pesar de que tenemos el módulo, a pesar de que básicamente nuestro trabajo territorial está en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, siempre estoy abierto a recibir toda clase de comentarios, críticas, observaciones, peticiones, solicitudes y todo lo que sea en favor de los vecinos de toda la Ciudad de México, porque, como lo dije en un principio, fui electo por el Distrito 5, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo. Sin embargo, ya aquí en el Congreso somos diputados por toda la ciudad. Muchas gracias, es todo de mi informe final y espero seguir trabajando por la ciudadanía, seguir trabajando para este gobierno y seguir trabajando para que se puedan hacer las acciones legislativas y que el Ejecutivo tenga todos los elementos para cumplirle a la ciudadanía, para poder distribuir los recursos de manera eficiente, de manera puntual y de manera equitativa, correcta, y todas las acciones que en nuestras manos estén para hacer de esta ciudad algo mejor para vivir. Muchas gracias.